Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Les habla y les saluda el profeta Sergio Operti. Y en esta oportunidad quiero dejarte una enseñanza que va a ministrar tu vida, va a ministrar tu persona. Y específicamente quiero hablarte de un tema muy importante en el cual lo titulé el trazo profético. ¿Qué es el trazo profético? Cómo un ministro profético o los hijos del reino necesitamos orientarnos en ese trazo profético que el Padre ha preparado en las Escrituras. Entender qué es un trazo profético y comprender que la palabra es la que me va marcando mi destino, es aquella que me va marcando lo que el Padre quiere hacer a medida que yo voy teniendo intimidad con Él. Así que sencillamente, por medio de este video, quiero dejarte una enseñanza para activarte. Y está referido a que el trazo profético es una línea base sobre la que se define un diseño. Sabemos que el Padre es un Dios de diseño, que todo lo creó con un propósito. Y la palabra trazo es interesante conocerla en el lenguaje hebreo, es la palabra Q, la K y W, que está relacionada con la palabra yakak, cuya raíz es tajar, que significa grabar o esculpir. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, nosotros tenemos un texto fundamental que nos habla del diseño. La palabra dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Justamente el trazo tiene que ver con grabar o esculpir. Sabemos que el Padre entregó los mandamientos a Moisés y los grabó, los esculpió en piedra. Eso tiene que ver la palabra trazo. Cuando dice escribió, usa en realidad la palabra tajar, que significa más bien esculpir o grabar, establecer un trazo. Cuando el Padre volcó, el Eterno volcó sobre Moisés los mandamientos para que el pueblo de Israel pudiera marchar en obediencia, pudiera marchar de acuerdo al diseño, me está hablando de que el Padre grabó y esculpió en piedra lo que Él pedía para sus hijos. Ahora, qué interesante es conocer el trazo profético. Yo siempre digo, y el Padre ha ministrado mi vida en entender que los hijos, que la iglesia, tiene que ser escritural. Hoy encontramos mucha emoción y poca escritura. O sea, encontramos personas que caminan, que marchan, pero que no tienen un diseño, no caminan en el diseño, no caminan en la asignación, no conocen su trazo profético. Yo quiero que tú puedas entender a través de esta sencilla enseñanza lo que es un trazo profético, que el Padre te diseñó para que puedas marchar en un trazo profético. Jeremías también podemos encontrar en Jeremías capítulo 31, versículo 33, un texto muy clave referente al trazo profético. Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos un cambio radical, en donde ya su trazo no estaría esculpido o grabado en piedras, como al principio, sino que sería hecho en los corazones de sus hijos, con el fin de establecer una legislación. Cuando el Padre nos habla de un trazo profético, me está dando una apertura a una legislación en el mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Que hoy no encontramos el trazo profético en piedras, sino que lo que el Padre quiere hacer es esculpir y grabar
las enseñanzas, la instrucción en el corazón y en la mente de sus hijos. ¿Cuál es la idea de todo y qué objetivo tiene el caminar en un trazo profético? El objetivo es que yo camine y pueda legislar en el mundo espiritual. Esto es fundamento de la cultura y el sistema de gobierno del reino. No podemos hablar de reino si yo no puedo hablar de legislación. No puedo hablar de cultura si yo no soy una persona que tengo en mi corazón y en mi mente grabada la palabra del Mesías. Ahora, cuando yo me muevo en ámbitos de legislación, yo puedo ver que estoy gobernando en el reino, o sea, estoy gobernando a través de la palabra y esta me ayuda a determinar límites. Cuando yo estoy legislando, yo estoy poniendo límites, no límites a mí mismo, sino límites a las obras de las tinieblas, límites a todas aquellas cosas que se quieren levantar para sacarnos del trazo profético. Ahora, es interesante que nosotros podamos entender que tenemos diseño. Hay un diseño profético activo en tu vida que en este tiempo se tiene que activar y se tiene que despertar. Estos límites que el Eterno establece no son con el fin de cercar la libertad de su pueblo, sino todo lo contrario, tiene el objetivo de marcar los linderos de su diseño, para que esto pueda ser establecido y el hombre no tenga pérdida a la hora de caminar en él. Cuando hay un trazo profético, yo no tengo pérdida. Cuando yo camino en ese trazo, en ese diseño en el cual el Padre me habló, me ministró, yo no voy a tener pérdida, sino que yo voy a estar activado en el diseño de papá. En las Escrituras podemos ver que cada vez que algún hombre o mujer fue comisionado a construir algo que fuera representativo del diseño divino y anunciara el plan profético, siempre recibió un plano, siempre recibió un trazo. Siempre el Padre usó directrices directas. ¿Para qué? Para plasmar un diseño. Tenemos el ejemplo de Noé, que usted lo puede leer en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 22. También tenemos el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 9. Y tenemos al profeta Ezequiel en el capítulo 43, versículo 11. Hombres que no hicieron lo que quisieron. Hombres que fueron llamados, pero no fueron llamados a la deriva. Tuvieron que caminar en un trazo profético que el Padre marcó para ellos. Cuán interesante es ver esto y poder comprenderlo. El Eterno siempre ha impartido su diseño, siempre, con claridad. Ha marcado el trazo para que el hombre pueda alinearse a él y pueda ser conducido por la palabra. Por eso la Escritura en Salmos capítulo 1, cuando dice meditarás en este libro de la ley, en este libro de la instrucción, meditarás en los consejos de nuestro Padre, del Eterno, dice día y noche. ¿Por qué el Padre será que nos pide que estemos meditando constantemente? Porque Él sabe que somos personas que muchas veces somos golpeados por la ansiedad, por los miedos, por la incredulidad. Entonces el Padre sabe que presentamos esas debilidades. Pero cuando meditamos en la palabra, cuando nos aferramos a la palabra, la declaramos, la repetimos, nuestro espíritu toma fuerza para caminar alineados al trazo profético. El tema de hoy es que mucha gente camina en la emoción. La gente camina de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que ve, pero no está caminando en un trazo profético, no está caminando en un trazo divino. Ahora, qué importante es alinearme a lo que el Padre quiere hacer. Su reino está establecido entre nosotros y Él quiere que glorifiquemos su esencia. Si el corazón de cada hijo de Dios está siendo procesado, es para que sea alineado al trazo del Padre y pueda caminar en su diseño. Cuanto más tenemos que alinearnos, aquellos que estamos
haciendo intercesión profética, adoración profética, proclama profética. O sea, si el Padre está procesando tu vida, significa que te está acercando y te está alineando al trazo profético que Él preparó para tu vida. Hoy no estamos para hablar nuestras palabras, sino las palabras de Dios. Dios le habló a sus profetas y le dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Es nuestra boca, pero son las palabras del Eterno. El tema es cuando en nuestra propia boca está nuestro propio lenguaje. Yo me estoy saliendo del trazo de la proclama de lo que Dios está queriendo hacer en mi vida. Ahora, yo me hacía una pregunta interesante. ¿Por qué nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, muchas veces no son contestadas? Yo creo que más de uno nos hemos hecho esta pregunta. Ahora, no son contestadas porque no están alineadas al trazo del Padre y por ende están alejadas de su diseño. Él no contesta nada que esté fuera de su voluntad o de lo que Él ha diseñado. Recordemos que Juan escribe y dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, conforme a su trazo profético, conforme a su diseño, será hecho. Solamente será hecho, solamente será respondido aquello que esté alineado al trazo profético del Padre. Es necesario que como hijos proféticos, como esencia profética, nosotros podamos estudiar y profundizar las Escrituras. Nosotros no podemos hablar cualquier lenguaje. Nosotros gobernamos, legislamos a través de la proclama. Nuestra intercesión debe ser profética. Esto quiere decir que tiene que estar ajustado al trazo del Padre, a lo que ha sido diseñado y anunciado desde tiempos antiguos. Hay un texto también que me gustaría que se pueda ver en Marcos capítulo 8, versículo 31 y 33. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33, donde dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a decirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos la intención de Pedro. No vayas a la cruz, pero había un trazo, había un diseño del Padre que el Mesías, que Jesús, tenía que ir a la cruz. Había un trazo profético que no podemos evitar. Por eso es necesario la intimidad, el secreto, ser diligentes en estudiar las Escrituras y los tiempos proféticos. Hay muchas voces, hay muchos mensajes, hay mucho espíritu de error dando vuelta por todos lados. Yo necesito establecerme en el trazo profético. La intercesión, para que sea profética, debe estar basada en un diseño, obviamente, y en el trazo claro, delineado por el Padre Celestial, que no solo definan los límites del diseño del reino, sino que establezcan los linderos, o sea, los límites al enemigo en su acción, jurisdicción, en los territorios. Cuando el intercesor proclama y acciona según lo que ha sido revelado, va a esculpir, va a grabar un trazo que va a quebrantar todo límite, tanto para el hombre como para el enemigo. Va a provocar cambios sustanciales, va a generar dimensiones de gloria. Ahora, qué importante es y cómo vemos al Padre respaldando su palabra. Sencillamente en este mensaje yo quise dejarte claro lo que es un trazo profético, cómo clamar en un trazo profético, cómo debo adorar proféticamente, qué es lo que debo estar proclamando. ¿Cómo debo yo interceder para tener oraciones efectivas? Yo pienso en algo. ¿Por qué los discípulos le dijeron al Mesías, enséñanos a orar? Porque ellos veían la respuesta que cada vez que el Mesías oraba, el Padre se glorificaba. ¿Por qué?
Porque el Mesías oraba de acuerdo a un trazo profético. Oraba de acuerdo a lo que el Padre ya había planeado. Por eso hay oraciones que no tienen respuesta. Por eso hay movimiento, hay proclama, hay trabajo espiritual que no tiene efecto. ¿Por qué? ¿Porque Dios no me tiene en cuenta? No, porque Dios es legal. Por lo tanto, Él se va a mover de acuerdo a la línea, al trazo, al diseño que Él ya ha establecido. Por eso te animo. ¿Y cómo conozco yo ese trazo profético? A través de la intimidad. Por eso hay que volver a la intimidad. Hoy hay muchas voces, hay muchos consejos, hay muchas enseñanzas que no van a nutrir tu espíritu. Lo interesante es que vayamos al Padre, aquel que está en el secreto. Recuerda que lo profético es un río que corre sobre el trazo de Dios. Queremos lo profético, queremos fluir en lo profético, queremos la esencia profética, pero no entendemos que hay un trazo, hay un caudal que ya está marcado, hay una línea que ya está establecida en la palabra. Por lo tanto, yo debo conocer, debo tener diligencia. La palabra me enseña del profeta Daniel que él puso diligencia en leer los libros, en leer la palabra. Por eso el Padre le traía revelación a Daniel. ¿Por qué le traía revelación? Porque Daniel estaba estudiando el trazo profético. Tú tienes que salir de lo emocional y meterte en las escrituras. No te quejes de los procesos, no te quejes de la persecución, no te quejes de lo que hoy estés padeciendo, porque eso te está llevando y te está dimensionando al trazo que el Padre tiene con tu vida. No hay gobierno sin gente procesada. Toda persona procesada es persona que tiene autoridad para legislar y gobernar en el mundo espiritual. Recuerda esto, lo profético es un río que siempre corre sobre el trazo de Dios. Queremos ser gente profética, tenemos que ser diligentes en las escrituras, tenemos que conocer el corazón del Padre. Pienso en este apóstol Juan, aquel que se recostaba en el pecho del Mesías, aquel que pasaba horas con el Mesías. Fíjate la importancia de discernir cómo estoy orando. No es orar, no es solamente proclamar, no es solamente adorar, sino que adoro de acuerdo al trazo profético para este tiempo. Proclamo lo que el Padre está diciendo. Por eso muchas veces el Eterno probaba a sus profetas y les decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Porque quería examinar si lo que ellos estaban declarando, si lo que ellos estaban viendo estaba alineado al Padre o estaban viendo en lo natural. Jesús le dijo a sus discípulos en otra oportunidad, ustedes dicen que falta tiempo para la cosecha, pero yo les digo que la cosecha ya está lista. El trazo profético tiene una mirada y una visión espiritual. El trazo natural es una visión natural, una visión lógica. 2 más 2 es 4, pero 2 más 2 para Dios puede ser 20. Por lo tanto, yo te animo y quiero declarar sobre tu vida, en esta enseñanza, que tú te vuelves al trazo, que lo que a ti te está pasando, que la adversidad que estás viviendo, que los procesos que estás viviendo te están acercando al trazo. Es un tiempo para humillarnos, es un tiempo para quebrantar el orgullo, para quebrantar esa mente cerrada, es un tiempo para volvernos al secreto, es un tiempo para decir, Dios mío, examina mi corazón. Piensa en el rey David. En uno de sus salmos, él dice, examina mi corazón, examina mis íntimos pensamientos, examina mi ser y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sencillamente hay un llamado del Padre, vuelve, alíñate, vuelve a la senda antigua, vuelve a alinearte al diseño profético que tengo para tu vida, vuelve al diseño que yo he establecido en tu vida, donde te he formado, donde te he llamado y desde el vientre de tu madre yo te he elegido. Quiero bendecirte en esta tarde, quiero declarar los cielos abiertos, quiero declarar que el Padre está en tu vida y que hay luz en tu corazón y hay luz en tu mente. Yo te bendigo, te dejo un fuerte abrazo en este momento y espero verte en la próxima. Bendiciones
Bendiciones y el Padre grandemente esté bendiciendo tu vida.